Bien, ¿cómo andan? Hablemos ahora de igualdad de culto, libertad de culto. Cuando hablamos de Estado e Iglesia, eh, libertad de culto e igualdad de culto, lo que uno tiene que recordar es que en el preámbulo la Constitución dice que Dios es fuente de toda razón y justicia, que el artículo 2 de la Constitución habla, o básicamente dice que se sostiene el culto católico apostólico romano, que el Estado sostiene, y el artículo 19 de la Constitución habla, ¿no?, de que las acciones de los hombres, donde nosotros hoy deberíamos interpretar personas, ¿no? Que no afecten, perjudiquen de ningún modo a el orden, la moral pública y a terceros, quedan reservadas a Dios. Y esas son las tres referencias de Dios, además de que la Constitución exige que los presidentes, jueces y demás autoridades juren la Constitución. Jurar es un acto religioso, entonces es un acto que supone, cuando ustedes dicen te juro, es te juro porque existe Dios. Los ateos no juran, prometen. De hecho, las 4 fórmulas para recibir el título son 3 religiosas o 3 implican un juramento y hay una cuarta fórmula que es para los ateos agnósticos que implica no jurar, o sea, prometer. Antes de la reforma del 94, el presidente tenía que ser católico y los pueblos originarios, en la palabra de la Constitución, los indios, los indígenas, tenían que evangelizarse. Eso es algo que la reforma del 94 cambió. Y hoy el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica, la educación bilingüe en los pueblos originarios, y eso es un avance. Más allá de que en muchos casos no se cumpla mucho esa parte de la Constitución con los pueblos originarios y con imágenes como las que vieron hace poco, hace un tiempo, con el pueblo Qom, sus derechos no son respetados. ¿Sí? Debemos cambiar eso. Dicho esto, el punto central de la orilla está en un texto que voy a adjuntar que explica la relación entre Estado e Iglesia en la Constitución Nacional, publicado a razón de la elección del Papa Francisco en el papado hace unos años. En ese año, en ese tiempo, en ese momento, yo explicaba la relación entre Estado e Iglesia de forma que hoy en día tenemos en el fallo Castillo. Antes del fallo Castillo, básicamente yo tenía una interpretación como la que hoy hace la Corte Suprema, diciendo cosas importantes. Por ejemplo, diciendo que no hay una religión oficial, cosa que dice Castillo, el fallo Castillo, en el año 2017, y yo lo decía en 2013, sin el fallo Castillo, interpretando la Constitución, sabiendo que la Constitución decía eso, sin que la Corte me lo recuerde. Pero ahora, por alguna razón, es importante que la Corte Suprema lo haya dicho. Y por supuesto es importante, lo reconocemos. Además de eso, la Corte Suprema básicamente se mete con una cuestión importantísima, que es por qué la educación religiosa no debe estar en las escuelas públicas. Y esa razón es muy importante en términos de igualdad, ¿no? ¿Por qué los espacios públicos, como la escuela pública, no debe ser un espacio donde haya una intervención sobre mis creencias? Y esta bolilla, esta clase, podríamos llamarla la cruz y la corte. Yo quería empezar con eso y al final terminamos hablando de, básicamente, repasando los artículos de la Constitución, pero ¿por qué la Corte Suprema, que es una institución pública, una institución pública que dice lo que yo establezco, o sea, que básicamente dice lo que yo le estoy diciendo? Básicamente dice que la presencia de íconos religiosos, ¿no? Y la acción de una acción determinada
en un espacio público puede violar la igualdad y la libertad de culto, como la educación religiosa en escuelas públicas, en este caso en la provincia de Salta, en el Fallo Castillo. Cuando, y eso dice la Corte, cuando hay una cruz en la audiencia de la Corte Suprema, en la sala de audiencia de la Corte Suprema. ¿Cómo puede ser que exista ese problema? Entonces, acá, o sea, la cruz, el Cristo crucificado en la sala de audiencia de la Corte, a mí me gusta pensar la cruz y la Corte. La Corte y la cruz es como un símbolo de los problemas que tenemos en Argentina con la religión y el Estado. Obviamente tenemos resabios, cosa que ya pueden leer en el artículo que les voy a pasar. Tenemos resabios como el artículo 2, tenemos resabios religiosos en todas las constituciones, y no es necesariamente algo malo, o sea, no es algo que tenemos que automáticamente sacar, porque tenemos provincias que llaman Santa Cruz, Santa Fe, Misiones, muchas de las provincias tienen Santa Rosa, tienen connotación religiosa y van a seguir teniendo connotación religiosa, nuestros nombres. O sea, la religión es parte de la cultura humana, no la vamos a abolir, aunque ustedes quieran abolirla, no van a poder abolirla porque es tan vieja como el ser humano, es parte de el hecho de ser humanos, de tener incertidumbre, de tener preguntas que se resuelven a través de creencias irracionales como la fe, y está muy bien. O sea, ¿por qué? Porque hay fe en todas las sociedades humanas, a pesar de que ahora hay un proceso de desacralización, hay un proceso donde las religiones están perdiendo poder a nuevas pseudo-religiones, que sin duda también existen y tienen mucho en común. Pero el punto es que básicamente la Corte Suprema y la Cruz y la Corte nos deberían hacer preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con muchos símbolos religiosos en espacios públicos? La propia Corte Suprema, con el fallo Castillo, está dando argumentos para que nosotros establezcamos una crítica a la presencia de un símbolo religioso en un espacio público. Entonces, si ustedes van a un tribunal y hay una cruz, o si ustedes van, la razón por la cual la Universidad de Buenos Aires es una institución laica es que no hay cruces. Quizás hay alguna cruz en el hospital de clínicas porque hay un lugar donde la gente va a rezar por los enfermos. Nuevamente, cosas que son entendibles. Son súper entendibles, ¿no? Y no tienen que ver con que la uva toma partido. No. Es un hospital, ¿no? La gente muere en los hospitales y también tiene derecho a tener fe. O sea, claramente tiene derecho a tener fe, cualquier fe, todas las fe. Los 2.500 cultos deberían estar representados en un espacio donde yo pueda ir, bueno, si soy musulmán, si soy judío, si soy evangélico, si soy pentecostal, y la cruz o cualquier símbolo religioso debería estar incluido en un espacio diverso. Bueno, justamente eso es lo que no sucede usualmente. Un culto tiene un privilegio sobre 2.500 cultos. Y eso es también problemático con el artículo 2 de la Constitución. Lo que dice la Corte Suprema es, uno, no hay ningún culto oficial en nuestra Constitución Nacional. El culto católico, apostólico, romano no es culto oficial, solamente se aporta dinero a la iglesia. ¿Por qué? Y esto es un dato histórico. En 1853 y antes, en 1810, 1816, en los procesos de independencia de la Argentina, muchas de las propiedades de la iglesia fueron confiscadas. ¿Y por qué? Porque la iglesia estaba con España. Entonces, los morenistas y después básicamente los que estaban a favor de los procesos de independencia, lo que hacían es, bueno, le sacamos la propiedad a la iglesia.
Y con el tiempo las relaciones con la iglesia se volvieron a normalizar, porque básicamente gran parte de las provincias que formaron parte de la Argentina tenían relaciones con la iglesia y querían tener relaciones con la iglesia. Entonces la iglesia dijo, bueno, al menos dame dinero. Y me voy a quedar con los patronatos, poder casar, poder registrar las inscripciones, que básicamente eso en el Código Civil no estuvo regulado. El Código Civil de Vélez no estuvo regulado porque la iglesia se lo quedó. Y después se dictó la ley de matrimonio civil y se crearon los registros nacionales porque esa era la función que la iglesia quería. Casar, registrar, no hacer los censos en 1853 hasta 1880. Pero no importa esto, el artículo 2 básicamente tiene tuvo un objetivo de dar dinero porque antes, en los procesos de independencia, la iglesia le habían quitado bienes. Entonces, no tiene nada que ver con un culto oficial. Y eso es lo primero. Segundo, bueno, a pesar de que no tiene nada que ver con un culto oficial, en algunos momentos de la historia se interpretó así, no por la Corte Suprema y no por una convención constituyente, sino políticos vinculados a ciertas vertientes un poco autoritarias de la Iglesia Católica, pensaron que toda la nación era católica, cosa que nunca fue, porque no hay naciones, o sea, las naciones integristas en general son una idea de ciertas personas, no somos un país muy diverso y siempre lo vamos a hacer, hay una diversidad natural en todo el mundo, así también el catolicismo puede haber maristas, lasallanos, jesuitas, claretianos y así. Entonces, la iglesia es diversa, la gente que no es parte de la iglesia católica también es diversa, hay miles de cultos, 2.500 registrados. Entonces, el gran problema del artículo 2 es que está ahí. O sea, hasta la propia iglesia durante mucho tiempo ha pensado renunciar a los ingresos y de hecho ha iniciado un trámite para renunciar al ingreso. Pero hoy en día el artículo 2, como dice el artículo que les adjunté, les asegura un ingreso a obispos y a las autoridades de la iglesia, obispos y arzobispos, de básicamente casi 70-80% de un salario de un juez a las autoridades, lo que implica un gasto del Estado en la iglesia y una discriminación al resto de los cultos. En Argentina, para ser breve y directo, hay una libertad de culto muy importante, pero no hay igualdad de culto. Y dado que no hay una igualdad de culto, porque un culto recibe un trato diferencial frente a los demás, tampoco hay una plena libertad de culto, porque si tu culto recibe dinero a través de los colegios y recibe dinero para sus autoridades y un trato preferencial, y los 2.500 cultos que no son el culto católico apostólico romano no reciben nada, o reciben mucho menos en comparación a los volúmenes eso implica que si bien vos tenés libertad para ejercer tu culto, no lo ejerces en condiciones de igualdad, y por ende, si vos no lo ejerces en condiciones de igualdad, tampoco sos todo lo libre que podés ser. Sos libre, pero desigualmente libre. Y ese es un punto importante. Otro punto importante es, bueno, tenemos que ir hacia un proceso donde esa igualdad sea reconocida, donde ¿no? Hay muchas religiones que tienen años nuevos, solamente reconocemos una. En fin de año ponemos pesebres públicos con dinero de todos, y hay tedeums y hay ceremonias que son de una religión solventadas por todos, y en general eso es muy problemático. Lo que tenemos que pensar ahí es que el espacio público debe ser usado de forma igualitaria por todos los cultos en todas las ocasiones. Entonces, en breve y para ser sintéticos, mucha gente va a decir, bueno, Lucas, pero no se puede aportar como aportamos a la Iglesia Católica a todos los cultos. Por supuesto. Y quizás ahí el Estado tenga que retirarse del aporte de todas las religiones en concreto. O sea, no hay que aportar a ninguna religión. Y eso está bien. Ahora, si no aportamos a ninguna religión,
la religión que hoy es mayoritaria va a seguir siendo mayoritaria. Por ende, quizás ese es un punto para pensar la igualdad de culto en el largo plazo. ¿Qué hacemos después de que nos retiramos y reconocemos que es mejor que el Estado no haga nada o que haga algo de forma igualitaria para todos? O sea, que básicamente omita meterse y quizás forme diálogos y abra puentes para que haya un diálogo interreligioso, pero al mismo tiempo que en su acción no permita desigualdades. ¿Qué desigualdades, Lucas? Volvemos al punto donde comenzamos. La desigualdad de la cruz y la corte. La cruz, el Cristo crucificado en la Corte Suprema, ofende a la igualdad de culto y a la libertad de culto. Claramente ofende. El artículo 2 de la Constitución ofende y es a la vez un artículo que está en la Constitución, pero cuando los tratados internacionales dicen que vos tenés que tratar a todas las personas de la misma forma, el artículo 2 a la vez contradice esos tratados internacionales, porque si yo soy judío, protestante, el artículo 2 no me está dando dinero a mí o a mis pastores y rabinos, o a mí ateo que no creo, y se lo está dando a alguien que cree en el culto católico apostólico romano. Y eso es desigualitario. Entonces, quizás el primer punto es, hay una capilla en el Congreso. Bueno, es esa institución pública, que es el Congreso, quizás debería tener todos los espacios religiosos o ninguno. Porque es mejor que en el espacio público no haya ninguna creencia privada o religiosa. Y lo mismo con cualquier espacio público, típicamente la escuela pública. Y eso es el punto que Castillo inicia el debate, y donde la Corte dice, si la presencia de una educación religiosa en un espacio público de forma obligatoria viola la igualdad en el espacio donde básicamente estamos formando a los futuros ciudadanos y ciudadanas, a los futuros niños, y le estamos imponiendo una versión del mundo. Y eso es claramente inconstitucional. Básicamente estamos haciendo todo mal en el espacio más delicado. Niños y niñas que no tienen la formación de decir, bueno, yo soy ateo, yo soy lo que sea, yo creo esto, sino básicamente es, a ver, vamos a tener catequesis. Si no querés tener catequesis, ¿no? Podés ir a correr, pero bueno, podés ir a jugar al fútbol, podés hacer lo que sea, podés salir del curso. Bueno, eso está mal. Porque nadie tiene que estar forzado a tomar esa decisión de salir o de no pertenecer al aula y al espacio porque uno no cree o porque es diferente o porque los padres le dijeron esto o aquello sobre Dios. Y ahí es donde, me parece, lean el fallo Castillo, lean los artículos que les pasé, los desafíos de la igualdad de culto y de la relación Estado e Iglesia son muy importantes y se pueden simbolizar con la cruz y la corte. Dicho esto, el punto central en esto es lo que hablamos recién, el estatus del culto católico apostólico romano en la Constitución. No es una religión oficial. Los símbolos religiosos en el espacio público violan la igualdad y libertad de culto interpretada de forma robusta, de forma fuerte. Y la educación religiosa en la escuela pública viola también la igualdad, la libertad de culto, y sobre todo lo viola afectando a los niños que reciben un trato desigualitario si pertenecen a un culto no católico apostólico romano. Y entonces la Corte Suprema lo que va a decir es que debería estar fuera de la currícula de forma optativa, y permitiendo que no haya tratos desigualitarios para la gente que no es católica. Entonces permite la educación religiosa
de forma no obligatoria, fuera de la currícula, y marca estas cosas importantes. Obviamente la Corte dice cosas que ya lo van a ver, que no me parecen o me parecen discutibles, pero lo importante, y creo que lo más relevante del fallo, es que diga que no hay un estatus, que la religión católica no es una religión oficial. Eso en muchos aspectos, que yo ya lo pensaba y lo tienen en el artículo que les pasé, es un avance, es parte de una discusión importante de la Corte Suprema. Por supuesto, la Corte Suprema dice esto y a la vez, vuelvo al punto, está la cruz y está la Corte. Dicho esto, volvemos más tarde a hablar de otros temas. Hasta luego.